¿verdad? Es la continuación del tema que vimos ayer, ¿verdad? De generalidades de diagnóstico por imágenes. Hoy vamos a tocar los otros estudios que se pueden realizar utilizando radiación ionizante, como lo es la tomografía, y el método que se utiliza utilizando radiofrecuencias, como ser la resonancia magnética. Entonces, empezaremos hablando de que desde el 1895, en donde se descubrieron los rayos X, hasta el día de hoy, los avances tecnológicos fueron evolucionando hasta el punto de que se crearon nuevos equipos con nuevos tubos de rayos X que utilizaban la radiación en una forma más específica y con un enfoque directo sobre órganos y sistemas. De ahí la creación de la tomografía. La tomografía, sus inicios empezó alrededor de los años 1960. Pero en aquella época los diseñadores originales no tenían la tecnología suficiente como para echarla a andar. Además, se requería de un porcentaje de dinero bastante grande para poder incorporar ese tipo de tecnología. Eso provocó que más o menos en esa época existiera un grupo que todos conocen en la historia, los cuales se llamaban los Beatles, ¿verdad? Que eran unos cantantes de un grupo, de los cuales tuvieron mucho éxito en su época y generaron discos. Muchos de estos discos fueron discos de oro, discos platino, etc. Y la disquera y ellos tuvieron la amabilidad de poder aportar parte de sus ganancias de un disco de ellos para dárselo a dos desarrolladores e investigadores. En aquel momento estaban tratando de desarrollar un equipo que fuera capaz de utilizar los rayos X, pero poder ver el organismo en una forma más profunda, no como la miraban los rayos X convencionales, sino que poder ver un poquito más adentro del cuerpo. Este equipo, pues, consistía en la utilización de un equipo de rayos X rodante, o sea, que estuviera en un aro, que se estuviera movilizando y que emitiera rayos X que atravesaran a un paciente, y a su vez en el lado opuesto hubieran detectores que midieran la cantidad de rayos X que había atravesado el cuerpo de acuerdo al órgano en particular. Y estos son los descubridores: el ingeniero Godfrey Humphrey y el físico americano Alan McClure-Cormack. El primero era un ingeniero alemán y el otro era un físico americano. Ambos desarrolladores del primer equipo que se convertiría en la tomografía que ustedes conocen actualmente. Este es el equipo con sus primeras imágenes. Si ustedes ven, es un equipo pequeño, pero también el área de evaluación primaria que se creó fue exclusivamente para valorar el cerebro. No había una tecnología suficiente como para eso. Y estos fueron los pininos y los avances para el desarrollo de este equipo. En el proceso del tiempo se encontraron con disyuntivas de no poder sacar una imagen adecuada y efectiva que les permitiera valorar adecuadamente el cuerpo humano, razón por la cual
se detuvo durante mucho tiempo sus investigaciones y que más o menos tardaron alrededor de unos 10 años para poder desarrollarlo. La razón primordial es que contaban o habían desarrollado el equipo que tuviera un tubo de rayos X y que rotara en su interior, pero los detectores podían captar esta radiación ionizante que había atravesado al paciente, que se convirtieron en el nombre de fotones. Pero el problema era qué hacer con los fotones. Estos fotones tenían que ser utilizados y reevaluados a través de una escala de grises que no se podía hacer en una forma matemática adecuada y no existía un aparato que lo permitiera en la época. Es por eso que el desarrollo del primer tomógrafo se inició en el año de 1970, justamente cuando se desarrolló un equipo que hoy por hoy modernizó el mundo entero y lo sigue modernizando, lo sigue actualizando y lo sigue cambiando constantemente. Y ese equipo o ese aparato que apareció en esa fecha es la computadora, que constaba con un procesador y un coprocesador matemático suficiente para utilizar estos fotones, distribuirlos en una escala de grises, estos transformarlos en una pantalla o malla que expusiera esa gama de tono de grises y los transformara en una imagen como la que ustedes conocen como una película de un estudio radiológico o una placa radiológica. Entonces la computadora se acopló a este equipo y por eso se llamó TAC, lo que se conoce como tomografía axial computarizada. Tomografía de tomos, de toma, grafía de imagen y computarizada por la computadora. Entonces, este es el primer modelo que ustedes conocieron hasta llegar a los modelos actuales que ustedes conocen, que ya permiten la entrada de un cuerpo entero de un paciente y que su inicio fue desde 1970 hasta la época, ¿verdad? Hace como en 1972 ya se realizaban hasta aproximadamente 62 millones de tomografías en un año, de las cuales 4 millones eran niños. Hoy por hoy, la cantidad de tomografías que se hacen en un año solo en nuestro país es exorbitante. Ya se imaginarán a nivel de Estados Unidos y a nivel del mundo, mucho más. Sobre todo en este último año, la incidencia de la tomografía ha sido altísima con el COVID, con la tomografía torácica simple, que ha permitido ayudar al manejo y concebir el pronóstico de los pacientes tratados por esta enfermedad. Entonces, aquí les tengo una pequeña escala desde el año en que se descubrió lo que fue los rayos X, el proceso que ocurrió con la utilización de los rayos X, que en 1896 estuvieron los primeros reportes médicos, en 1900 cuando tuvo Goldwyn ya cerca del premio Nobel, se utilizaron los rayos X utilizando aire para las vísceras huecas y dio como propósito la creación 10 años después de lo que se llamó la fluoroscopía. En 1940 se creó la tomografía lineal, que era más que rayos X, con un tubo en movimiento, haciendo diferentes proyecciones y tomando imágenes casi parecidas a las de una tomografía. En 1950 se utilizaron los rayos X en dosis más altas de las normales,
como tratamiento del cáncer, a lo que llamamos medicina nuclear, ¿verdad? Y donde entra lo que es la radioterapia. En 1960 se descubrió el ultrasonido y en 1970 se descubrió la tomografía. 10 años después vino la resonancia magnética y de ahí en adelante han venido el descubrimiento y actualizaciones de los equipos actuales, en donde ya apareció en 1990 la radiología intervencionista utilizando la fluoroscopía, la tomografía o la resonancia magnética como medio. En el año 2000 ya se crearon las imágenes milimétricas con la creación de tomógrafos de avanzada, que ya no se deberían de llamar TAC, sino que tiene que cambiar su nombre. No lo han hecho, pero en esencia ya cambió por estas imágenes milimétricas. En el 2010 en adelante se ha creado lo que se llama fusión de imágenes, donde se utilizan imágenes de medicina nuclear con imágenes de tomografía y que permite la valoración de tumoraciones o lesiones más adecuadas con el PET-CT. Entonces es importante conocer un poco acerca de esta historia. También, pues, con el avance se logró ver que los estudios de tomografía provocaban mayor cantidad de radiación, por lo tanto, incrementaron los efectos estocásticos en los pacientes y con eso se concluyó que debería de ser un estudio razonado, adecuado para una patología en particular y no en una forma discriminatoria, porque tenía sus consecuencias, ¿verdad? Dentro de ellas el cáncer o las transformaciones genéticas. Aquí tenemos la descripción de lo que significan las tomografías. Esto es uno de los primeros tomógrafos, ¿verdad? Los de primeras generaciones. Miren qué grandes, qué forma la que tenían, ¿verdad? La tomografía viene del término griego tomos, corte o sección, grafen, escribir o grabar, axial relativo a un eje y computarizada de una computadora. La tomografía hace cortes axiales. Axiales es cortes en tajada en forma longitudinal, o sea, desde la cabeza hacia los pies. A eso se le llama corte axial. Corte sagital es un corte desde un lado izquierdo a un lado derecho. Y corte coronal es de un corte desde la frente hacia atrás. La tomografía solo puede hacer cortes axiales y en los tomógrafos actuales hace reconstrucciones sagitales y coronales. La resonancia magnética, por el contrario, hace cortes axiales, coronales y sagitales en forma individual y no necesita reconstruirlos, sino que son individualizados. Por eso es que tarda más la resonancia magnética en comparación a la tomografía. Ok. Cuando empezaron los primeros tomógrafos, pues se empezaron a evaluar las primeras estructuras. La primera en valorarse fue el cerebro, ¿verdad? Pero daban una limitancia por las características particulares de los tomógrafos. Esas características particulares fueron el avance de cada uno de ellos y cambió sus nombres. Entonces, la primera tomografía, que significa TAC, la primera tomografía fue la tomografía axial computarizada. La segunda fue la tomografía helicoidal computarizada. Y la tercera, tomografía multicorte computarizada. En otras palabras, la primera fue la TAC. La segunda, la THC. Y la tercera, la TMC. ¿Por qué varía su nombre? Porque las características y la funcionalidad de ellas cambiaron con el tiempo. Esta imagen nos da un ejemplo de cuáles fueron esas características. Las primeras tomografías axial computarizada tenían una mesa, un gantry, en el interior
hay un tubo de rayos X, en el lado opuesto hay unos detectores y en medio está el paciente que se mete a través del tubo. El paciente entra en este agujero y el tubo se mueve. La primera tomografía axial se movía, si están viendo ustedes, de izquierda a derecha, solo 180 grados. O sea, el tubo se movía de aquí para acá y regresaba a su posición. Después la mesa, esta que está aquí, se corría 10 milímetros y volvía a hacer el corte. En otras palabras, la tomografía axial computarizada hacía cortes de 10 milímetros. Corría 10 milímetros y volvía a hacer otro corte de 10 milímetros. En otras palabras, se perdían 10 milímetros de exposición y 10 milímetros de diagnóstico. Pero era la tecnología con la que se contaba. O sea, hacer una tomografía axial de cerebro tardaba alrededor de unos 22 cortes y solo se podían encontrar lesiones más allá de 10 milímetros. Lesiones tan pequeñas como de 5 milímetros no eran detectables ni en el cerebro, ni en el pulmón, ni en ningún órgano. ¿Por qué? Porque se desperdiciaba 10 milímetros. Esas fueron las primeras tomografías de primera generación. Siguieron las de segunda generación, tercera generación, ¿verdad? Que lo único que eran más rápidas, ¿verdad? Se movían de aquí para acá en forma más rápida. Pero con los de la tercera generación, trataron de hacer una cuarta y una quinta, pero no encontraron ventajas significativas. Por lo tanto, entonces, refirieron lo siguiente: hay que hacer un cambio fundamental en la manera de adquirir estas imágenes. Y entonces idearon un sistema que era más adecuado. Crearon un tubo rotatorio completo. En vez de solo dar 180 grados y regresar, era continuo, movimiento continuo de 360 grados sin parar. Continuamente se estaba dando vuelta el tubo y los detectores, emitiendo rayos X continuos. Pero al mismo tiempo hicieron otro proceso. La mesa, en vez de pararse cada 10 milímetros, se movió continuamente. Esto hizo que el paciente continuamente se fuera metiendo mientras el tubo daba la vuelta y esto se convirtió en helicoidal. Este proceso permitió que los cortes tomográficos ya no se perdieran 10 milímetros, sino que solo se perdieran 5 milímetros. Entonces quiere decir que con este avance, el estudio tomográfico se realizaba en menor tiempo. Con la primera tomografía axial, como la mesa se paraba y el tubo regresaba, hay estudios que tardaban hasta 45 minutos. Con el sistema helicoidal, como el tubo se movía continuamente y el paciente entraba continuamente porque la mesa se desplazaba, llegaron a durar 10 minutos. Un cambio asombroso que permitía encontrar lesiones mucho más pequeñas, pero que era limitante aún para lesiones menores de 5 milímetros. Por ejemplo, una neurocisticercosis con una lesión de 2 milímetros no era detectable. Un infarto lacunar de 3 milímetros no era detectable. Y un infarto lacunar de 3 milímetros puede ser suficiente para dar una pequeña secuela, ¿va? Entonces, el desarrollo tecnológico no permitía que el tubo fuera más rápido, porque si el tubo fuera más rápido, la radiación ya no era constante. Si la mesa corría más rápido, habían espacios muertos, entonces sabían que de esa forma no podían obtener mejor información. Entonces, se fueron por otro sistema, ya no por el tubo, no por la mesa, sino que por los detectores. Los detectores estaban abajo y eran una sola fila.
Eran como 50 detectores, pero en una sola fila. Entonces dijeron, ¿qué pasa si en vez de tener una fila de detectores como estos, le agregamos otra fila más hacia acá? Al agregar otra fila, provocaron que con cada vuelta se captara mayor tejido del organismo, permitiendo que la pérdida de 5 milímetros fuera de solo 2.5 milímetros. Esto permitió lograr detectar lesiones más pequeñas. Pero dijeron, esto es fantástico. El estudio lo hacemos más rápido, captamos más cantidad de tejido, disminuimos la radiación porque como es rápida y se capta más rápido, entonces dijeron, bueno, si es de 2 hileras de detectores, qué bueno, pero ¿qué tal si hacemos de 4 o de 8 o de 16? Cuando llegaron a 16 hileras, los tiempos de captación del estudio, por ejemplo, un cerebro se hacía en 20 segundos, completito el cerebro, 20 segundos. Entenderán que para trauma era fantástico y que podían ver lesiones extremadamente pequeñas. Y entonces dijeron, bueno, si podemos ver esto, ¿por qué no corazón? Y entonces empezaron a hacer las angiotomografía coronaria con cortes de 16 milímetros, con tomógrafos con 16 hileras de detectores, y a esto se le llamó estudio multicorte, las que actualmente conocen, ¿no? Entonces, hoy los tomógrafos son de 16 detectores, hay de 64 detectores. El que tiene la universidad es de 320 detectores y hay equipos de 620 detectores. Entenderán que lo que se puede hacer es extremadamente milimétrico y que va a ser difícil que se escape una lesión a un tomógrafo de este tipo. Y que los estudios que se hacen de reconstrucción tomográfica son extremadamente diagnósticos y efectivos. Pero con los tomógrafos multicorte y con tanto multicorte se necesitaban un poquito de mayor dosis de radiación. Entonces se generó nuevamente el mismo problema. Lo podemos hacer más rápido, podemos captar más tejido, pero para que no se pierdan por la velocidad necesitamos meter más radiación. Entonces, los tomógrafos multicorte, que son los que actualmente se utilizan más en la mayoría de los hospitales, hasta el hospital escuela tiene un tomógrafo de 16, de multicorte de 16, que pueden hacer angiotomografía coronaria, y tienen creo uno de 64. Entonces pueden hacer grandes cosas, pero las dosis de radiación se elevan. Entonces la única forma de controlar esto es saber pedir un estudio en forma adecuada. Si no, el paciente sufrirá un precio. Este es el esquema que les decía. Aquí está el paciente, aquí está el tubo y está el detector. Y se mueven continuamente. Los tomógrafos han avanzado, hay de diferentes tipos, de diferentes formas. Y con el advenimiento de todos estos equipos, los estudios tomográficos se han incrementado en una forma exorbitante. Tan es así que hay muchas veces que se exagera la realización de tomografías por enfermedades que pueden ser diagnosticadas por otros métodos que tengan menos radiación ionizante y que puedan dar la efectividad. Por ejemplo, muchas veces nos piden mucho estudio de tomografía para vía biliar, cuando el estudio de elección para la vía biliar es el ultrasonido y no la tomografía. Muchas veces nos piden mucha tomografía para cuello, cuando el estudio de elección para cáncer de tiroides es el ultrasonido y no la tomografía. Entonces, en esto tiene que ver un factor importante,
que son valorados por índices y dosis, y que corresponde a lo que es la dosis absorbida, la dosis efectiva y el índice de dosis de la tomografía computarizada, que se valora a través de la división entre estas dos dosis. ¿Qué es la dosis absorbida? La dosis absorbida es la cantidad de radiación que recibe un paciente en un estudio tomográfico X. Por ejemplo, si usted, digamos, Melissa viene y dice, envío paciente para estudio tomográfico de abdomen por dolor abdominal. ¿Qué es el dolor abdominal? Pues es un síntoma, no es un diagnóstico. ¿Qué me puede dar dolor abdominal? Cualquier cosa. ¿Qué es esa cosa? No lo sé. Hagámosle un ataque. ¿Y de dónde? De todo. Entonces, si es de todo, es todo el abdomen. Y si es todo el abdomen, significa la dosis absorbida en toda esa porción del cuerpo que recibió Juancito. Pero si viene Nidia y me dice, Juancito tiene alteraciones en la glucosa, los niveles de glucosa se alteran con el paso de las horas y tiene lipotimias a repetición, ¿verdad? Se le ha controlado con medicamentos, pero siempre presenta rebotes. Yo sospecho que puede tener un insulinoma. Entonces Nidia me está diciendo que la lesión sugerente en base a una historia clínica, en base a una prueba laboratorial y en base a un examen físico es la posibilidad de un insulinoma. ¿Dónde tengo que ir a buscar el insulinoma? En páncreas. Entonces, Nidia me está diciendo que yo tengo que hacer un estudio pancreático. Entonces ya no hago un estudio de todo el abdomen, sino que solo de páncreas. Entonces disminuyo el área de evaluación e irradio únicamente la sección que está a nivel del páncreas y se convierte en la dosis efectiva. ¿Efectiva para qué? Efectiva para diagnóstico. No es una dosis absorbida, sino que es una dosis efectiva. Absorbida es cuando la disparo en todo el abdomen para ver qué encuentro. Efectiva es cuando tengo un parámetro claro de lo que yo voy a ir a buscar y por lo tanto hago el estudio de elección adecuado, se convierte en efectivo. Y la varianza entre los dos es el índice de la dosis que nos da la tomografía computarizada. Esto es lo que les acabo de explicar en forma más ampliada. ¿Por qué es importante saber qué estudio voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, por qué lo voy a hacer? Porque recuerden lo que hablamos ayer. Las radiaciones ionizantes como los rayos X y los rayos gamma producen partículas alfa, beta, que tienen energía suficiente para vencer los enlaces de los electrones, liberarlos y hacer que las moléculas se ionicen. Y al estar ionizadas son expuestas a los cambios cariocinéticos o carcinogénicos. Un ejemplo, como puede ser lo que podría significar una tomografía de abdomen para valorar estómago, que es 50 veces mayor que una dosis de un estudio convencional. ¿Cómo hace la ionización un efecto particular en las células? Bueno, estos se llaman efectos biológicos directos, que dañan las hélices del ADN. ¿Cómo? Al ionizar la célula, inhiben la reproducción celular o la enlentecen. Como respuesta, la célula trata de protegerse y trata de repararse por esa inhibición. Al tratar de repararse en una forma inadecuada o precipitada, van a provocar que esta lesión se repare en una forma acertada o en una forma fallida. La forma acertada pues no dará ninguna repercusión, pero si es fallida puede generar un efecto estocástico y este efecto estocástico puede ser
un efecto cariocinético o carcinogénico, o puede generar destrucción de la célula, que es la mejor de todas, que es la muerte celular, porque no va a predisponer al cáncer. ¿Verdad? Que fue lo que vimos el día de ayer cuando hablamos de la muerte celular, la transformación celular y la presencia de ambos en el proceso prenatal, cuando se puede transmitir un cáncer hereditario o una malformación hereditaria al recién nacido. Los equipos de tomografía, como este que ven aquí, son los actuales, son los modernos. Este es el que está en la universidad. Este tiene aquí, en la parte de abajo, una fila de 360 detectores. Cada detector tiene un grosor de 5 milímetros. Por lo tanto, entenderán que los cortes que realiza son milimétricos. Hoy por hoy hay tomógrafos que tienen detectores de 2.5 milímetros. Hacer un estudio de pulmón con un equipo con detectores de este tipo es como estar viendo un pulmón a través de un microscopio electrónico, ¿verdad? Es estar viendo el bronquio, el bronquiolo y el vaso sanguíneo pasar. Así se mira en una tomografía de ese nivel. Entenderán que los tubos de aquí son extremadamente potentes, generan un gran calor. Aquí arriba hay 2 aires acondicionados enfriando el ambiente, porque cuando este tubo caliente es increíble el calor. Esto que están viendo aquí es una pantalla plomada que permite ver, un vidrio plomado que permite ver el estudio y al paciente. Y aquí están las pantallas donde se procesa el estudio. Este es otro equipo, ¿verdad? Donde hay procesamiento, miren, desde una fase inicial hasta un estudio ya más procesado, que permite usar inyectores, administración de medios de contraste, para tener una calidad de estudios. Este es otro equipo. La gama de modelos varían y cambian, y el objetivo primordial es que los equipos puedan identificar estructuras. Ahora, hay un secreto para evaluar una tomografía, y el secreto consiste en determinar densidades. Entonces, hay densidades propias en el organismo. Hay 4 densidades importantes que valorar. La primera es la densidad de agua. La segunda es la densidad grasa. La tercera es la densidad de aire y la cuarta es la densidad hueso. Estas 4 densidades están en el cuerpo. Y en el espacio entre una y otra hay densidades intermedias. Por ejemplo, ahí entran las densidades de la sustancia blanca, de la sustancia gris. Ahí aparecen las medidas a la par y la densidad de la sangre. Son densidades que se han medido con el paso del tiempo y con la experiencia. Entonces, pero siempre hay que tomar en cuenta las densidades madres, como ser aire, grasa, agua y hueso. Y la densidad de metal que existe, pero que no es parte del cuerpo, pero que puede aparecer en pacientes por accidentes, por tratamientos, etc. Bueno, analicemos la densidad agua. La densidad agua está entre los 0 y 20 unidades Hounsfield. Las unidades se le pusieron así en reconocimiento a Hounsfield, el descubridor. Entonces, todo lo que es de 0 a 20 unidades Hounsfield se considera agua. ¿Dónde va a haber agua? En el sistema ventricular, en los espacios suranoideos, en el torrente sanguíneo, que se mueve continuamente sin estancamiento, en el intestino delgado, en la vejiga urinaria, en la vesícula biliar, en el estómago, en todo aquello que contenga líquido. Entonces nos permite valorar el líquido en diferentes estructuras. La sustancia aire. Bueno, ¿dónde va a haber aire? En mayor predominio, pulmón. Después en colon. Puede haber en intestino delgado, sí.
Pero fuera de esos lugares es raro. Si ya lo encontramos en esos lugares, pues es patológico. Entonces la densidad del aire va a ser normalmente una densidad de menos 1000 unidades Hounsfield. Todo lo que sea menor de 1000 unidades Hounsfield, o sea, menos 1000, menos 2000, menos 3000, menos 4000 va a ser aire. Ahora existe la densidad grasa. La densidad grasa está entre menos 1 a menos 900. Entonces, ¿por qué esa variación de la grasa? La grasa, entre más compacta esté, menos densidad tendrá. Por ejemplo, la grasa que está en la piel va a tener menos 100 unidades Hounsfield. La grasa que está en la piel de los brazos será menos 100. La que está en la grasa del abdomen puede estar entre menos 200 y menos 400. La grasa que está en el retroperitoneo va a ser entre menos 600 a menos 900. La grasa que está compactada en la espalda puede tener menos 900, ¿verdad? Porque está comprimida. Y así sucesivamente. Si nos vamos para arriba, de 20 unidades Hounsfield, está la sustancia blanca, que está entre 22 y 32 unidades, la sustancia gris, que está entre 36 y 46, y la sangre estancada, que no se mueve. Si se moviera, tendría densidad de agua, pero si no se mueve, tendrá una densidad entre 56 hasta 76. Y entre más estancada esté, puede ir aumentando hasta 90 unidades Hounsfield. De ahí sigue el hueso. El hueso puede estar entre 200 y 1000. Entre más compacto sea el hueso, más densidad tendrá. Por ejemplo, si yo mido la densidad del fémur, será 1000, o sea, más 1000. Pero si yo mido la densidad de un cálculo, en la vesícula biliar puede ser de 200 unidades Hounsfield, de 100 unidades Hounsfield. Un cálculo en las vías urinarias puede ser entre 200 a 400 unidades Hounsfield. Depende de qué tamaño tenga y qué tan compacto sea. Pero entre 200 y 400 Hounsfield significa que yo puedo usar litotripsia. Pero más allá de 400 unidades Hounsfield significa que no puedo usar litotripsia y que debe ser con un manejo quirúrgico. Si ya encuentro una densidad más de 1000, eso no es hueso, eso es metal. Entonces el secreto para que nosotros encontremos una lesión depende de estas unidades Hounsfield. Aquí tenemos, esta es una imagen de resonancia magnética, esta es una imagen de tomografía, y hay diferentes densidades que medir. Aquí adentro me daría densidad líquida porque son los ventrículos. Esta es la glándula pineal calcificada, por lo tanto me daría densidades óseas. Podrían ser 100 unidades Hounsfield. Si me voy acá al hueso, aquí me va a dar 300 o 400 unidades Hounsfield, porque el hueso es delgado. Aquí puede haber un poquito de grasa, me puede dar menos 100 unidades Hounsfield. Los plexos coroideos se calcifican, me van a dar 200 unidades Hounsfield, etc. Y yo mido las densidades de la sustancia blanca y gris y calculo. En este caso en particular tengo un paciente, ¿verdad?, que tiene unas áreas blancas en la región occipital izquierda y yo voy a ponerle unidades Hounsfield. Si le pongo las unidades Hounsfield y las mido, como en este caso, vengo y las mido. A esto se le llama ROI, que el ROI es el medidor. Si la mido y me da 100 unidades Hounsfield, es una densidad alta, pero no está en el hueso, está en tejido blando, justamente donde está la sustancia blanca. Y en el lado contralateral no existe.
Por lo tanto, una densidad de ese tipo solo puede ser sangre estancada y bastante. Entonces, ese es un sangrado intraparenquimatoso occipital izquierdo. Entonces, la pregunta del millón aquí es, ¿cuál es la causa de ese sangrado? Ahí es donde tengo que diferenciar yo si el paciente viene por trauma o no viene por trauma. Si viene por trauma, es una contusión hemorrágica. Si no viene por trauma, es una hemorragia intraparenquimatosa secundaria a hipertensión arterial o secundaria a un aneurisma. En este caso, un aneurisma occipital. Entonces, es importante medición de densidades porque en primer lugar me da de qué patología estoy hablando. Y la historia clínica me ayuda a saber cuál es la causa de esa patología. Por eso es importante interrogar al paciente antes de hacer un estudio tomográfico. Aquí tenemos otro paciente. La tomografía, la TCM o MC, perdón, que es la tomografía multicorte, me permite hacer reconstrucciones tridimensionales de una arquitectura ósea como esta. Y esto lo piden hoy por hoy los cirujanos plásticos para ver lo que es la cirugía reconstructiva. Aquí tenemos otro estudio de tomografía en donde tenemos un hígado, tenemos pulmón, que es negro, tenemos la aorta, tenemos el vaso, tenemos el estómago y tenemos un hígado con un montón de imágenes ovaladas o ligeramente redondeadas en su interior y que lo que tenemos que hacer es, vamos a ver si podemos hacerlo, lo que tenemos que hacer es a ver si me lo permite, porque parece que no quiere. Bueno, poner y medir las unidades Hounsfield que tiene esta estructura. Aquí lo vamos a reducir. Y resulta que las unidades Hounsfield que me dan no son unidades agua, sino que son unidades de más o menos unos 40 unidades Hounsfield. Entonces son lesiones sólidas. No son lesiones quísticas. Ya me cambia el diagnóstico. Porque si fueran quísticas, podría decir yo una enfermedad congénita quística o una enfermedad hidatidiforme, si es de España o viene de España. Pero si son sólidas y son múltiples y están todo el hígado, la primera posibilidad es metástasis. Si son metástasis, ¿de dónde viene? Va a venir del aparato gastrointestinal. Entonces, la historia clínica me tiene que orientar hacia dónde buscar. Por ejemplo, el paciente lo interrogo y me dice que tiene dolor epigástrico, tiene plenitud gástrica inmediatamente después de comer, come poco porque no tolera mucho, porque si no vomita, que ha perdido peso, astenia, adinamia, hiporexia, que a la palpación se siente una pelota en la barriga. Todas esas indicaciones me orientan a que lo más seguro hay una patología a nivel gástrica. Y en la tomografía aquí está, y la tomografía me muestra que hay un tumor en la pared gástrica. Este tumor está acá. Y este tumor me está dando las metástasis que están aquí. Y me está dando incremento de los ganglios, por eso es que tiene dolor. Y hasta me está dando el pronóstico del cáncer, el estadio avanzado que tiene, y me está diciendo si tiene un planteamiento quirúrgico o no, o es quimio. La tomografía me lo dio en base a la densidad de Hounsfield que yo valoré en este paciente. Entonces, como ven, es importante saber por qué están pidiendo lo que están pidiendo, a dónde lo van a pedir, cómo lo van a pedir y en qué momento lo van a pedir y qué parámetros van a utilizar para hacer un excelente estudio tomográfico. No es así como así hacer los estudios tomográficos.
porque si no a veces se pierde tiempo, dinero y esfuerzo innecesario a un estudio que no les va a dar nada concluyente. Bueno, el otro estudio tiene su historia, ¿verdad? Que la resonancia magnética, no les voy a dar toda la historia, es larga, es de muchos años, muchas personas intervinieron. Solo les voy a explicar lo que consiste en la resonancia magnética. Es parecido a un equipo de tomografía, tiene una mesa, que es esta que está aquí, tiene una consola que no la vemos acá, con una computadora, tiene un gantry como este. La tomografía tiene un tubo de rayos X, pero este gantry lo que contiene es un imán. Y este imán lo que produce es energía electromagnética longitudinal. ¿Qué significa eso? Que cuando el paciente entra por aquí, altera los protones que existen en el cuerpo humano. Entonces, la resonancia magnética valora una sustancia que hay en nuestro cuerpo en grandes cantidades. En otras palabras, no hay parte de nuestro cuerpo que no la contenga, y es el agua, H2O. Y del H2O, que es lo que más hay en el cuerpo, el hidrógeno. Entonces hay 2 protones de hidrógeno. Entonces, la resonancia magnética lo que va a trabajar es con esos protones de hidrógeno. Esos protones de hidrógeno tienen un comportamiento particular y un posicionamiento particular dentro de nuestro organismo. El posicionamiento de esos protones dentro de nuestro organismo, en cualquier parte de que esté, unos están hacia acá, otros están hacia acá, otros hacia acá, otros hacia acá, otros hacia acá, acá o acá. O sea, están en posiciones distintas. ¿Ah? Cuando un paciente es introducido en un resonador como este, lo que ocurre es que estos protones cambian su posición y se ponen paralelos, o hacia arriba o hacia abajo, pero se ponen perpendicular y paralelamente. Miren aquí cómo estaba distorsionado, pero al entrar al imán se pusieron así. Recibieron una onda electromagnética que alteró su posicionamiento. Y esto es lo que capta el equipo de la resonancia magnética, es el movimiento de esos electrones, perdón, de esos protones. Entonces, inmediatamente que entran en este aparato ya tienen una magnetización, o hacia arriba o hacia abajo. Pero a todo paciente, si a alguno de ustedes le han hecho resonancia, les ponen otros aparatos encima que se llaman antenas. Una antena para cerebro, una antena para cuello, una antena abdomen. Es una cosa que le ponen encima. Esta antena, que normalmente va encima del paciente, voy a tratar de ponérselos aquí. Es algo, si el paciente está aquí, es algo que se pone encima de él, ¿verdad? Más o menos son así. Y esto es una antena. Esta antena emite otra onda diferente a la que emite el propio resonador y trastorna la posición vertical que tienen estos protones y trata de ponerlos horizontales, hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿verdad? Es el cambio de posicionamiento. Entonces, es interesante que los protones o pueden estar para arriba, perdón, aquí vamos a borrar esto.
los protones pueden estar hacia arriba o horizontales. Esto lo produce la magnetización longitudinal que produce el resonador, y esta la produce la magnetización transversa que lo produce la antena. Entonces, ambas magnetizaciones batallan una contra la otra y van haciendo que esta flecha vertical se vaya acostando y se vaya acostando hasta llegar a esto. Esto se llaman angulaciones. Y estas angulaciones son las que provocan o generan las diferentes secuencias. Esta es la secuencia T1. Y esta es la secuencia T2. La secuencia T1 sirve para valorar la anatomía normal y la secuencia T2 sirve para valorar todo lo que es patológico. Entonces, con este antena, lo que se hace es llegar de lo anatómico a lo patológico para poder determinar dónde está la lesión, qué tipo de lesión es y cómo es. Para eso se hacen secuencias. ¿Se acuerdan que les dije que el tomógrafo solo hacía cortes axiales? La tomografía hace cortes axiales, coronales y sagittales del mismo lugar. Entonces, es como ver en forma tridimensional una lesión en T1, en T2 o en las diferentes secuencias que se crean al hacer estas angulaciones, que son las secuencias STIR, que se utiliza mucho para hueso. Algunos usan términos como estrella, secuencias invertidas, densidad de protones, secuencias para medición de sustancia blanca, etc. Pero todo eso lo hacen a través del magnetismo y de la polaridad que generan los protones del H del agua. No utiliza radiación ionizante, mas sin embargo usa electromagnetismo que todavía no sabemos si tenga un efecto posterior en los pacientes. Todavía está en investigación, porque si se acuerdan, hablamos de que las ondas electromagnéticas de los celulares producían alteraciones. También las ondas electromagnéticas del magneto también pueden producirlo. Aquí solo es para especificar que un Tesla equivale a 10.000 Gauss y que son alrededor de 25 veces el magnetismo de la Tierra. Entonces, hay equipos de 1 Tesla, 1.5 y 3 Tesla. El equipo de la universidad, que es este que les voy a proyectar aquí, es un equipo de 3 Tesla. O sea, entrar ahí se le paran los pelitos, porque la potencia magnética es alta. Entonces, también meter a un paciente a resonancia magnética requiere criterios. No a todo paciente pueden meterlo a resonancia magnética. Un paciente que tenga un instrumento metálico en su interior no pueden meterlo a un resonador magnético, porque puede jalarlo o puede calentarlo y puede quemar. Si tiene una prótesis dental, no lo pueden introducir porque puede quemarla. Si tiene una prótesis óptica, se la puede fundir. Si tiene un marcapaso, lo puede quemar y matar al paciente. Si tiene un piercing o se quita el piercing,
o no se hace la resonancia. Si tiene tatuajes, hay que ver el tamaño del tatuaje, porque todos los tatuajes tienen colorantes con elementos metálicos. El resonador lo puede calentar y le puede quemar la piel. O le puede causar lesiones severas. ¿Qué más? Al resonador no pueden entrar ningún instrumento metálico. Si usted entra con una grapa ahí, se la jala y se la va a ir a ensartar al paciente. Si usted mete su celular, se lo arruinó. Si mete una cámara, se lo arruinó. Si mete cualquier equipo electrónico, lo puede arruinar. Solo equipos especializados, protegidos, pueden entrar ahí. También tiene que saber si su paciente es claustrofóbico o no. Si usted mete un paciente al resonador que puede tardar aproximadamente 1 hora su estudio, el paciente se le puede chocar solo por estrés. Entonces es importante no meter a pacientes que tengan problemas de ese tipo. ¿Qué podemos ver con la resonancia? Pues diferentes lesiones, dependiendo de lo que andemos buscando. La historia clínica es importantísima, porque si no tienen una historia clínica se va a perder el radiólogo en lo que va a buscar y el pobre paciente va a sufrir. Aquí tienen una resonancia magnética de columna completa. La razón por la columna completa, no lo sé. El gasto fue extremadamente grande porque la resonancia magnética se valora por segmentos. Hay resonancia magnética de columna cervical, dorsal y lumbosacra. Cada una cuesta como 9.000 lempiras. Si le metemos el cálculo, 3 por 9, 27. Si le dieron un descuento, 25.000 lempiras. Pero la lesión estaba justamente en columna lumbosacra. ¿Para qué se pidió toda la columna? Fue innecesario. Entonces hay que saber pedir porque el costo es grande. Aquí solo únicamente un corte sagital para que ustedes sepan que se puede hacer el corte sagital justamente en la mitad del cerebro para poder ver fosa posterior, fosa media y fosa anterior. Importante, la historia clínica. Paciente que presenta síndrome convulsivo incontrolable a pesar del uso de 3 medicamentos, ¿verdad? Solo se dice la resonancia magnética es por paciente convulsivo, nada más de historia. Se le hace la resonancia magnética convencional porque no se sabe qué se anda buscando, se hace, se reporta como normal. El especialista pega un grito hasta el cielo y dice cómo es posible si el paciente tiene convulsiones tónico-clónicas persistentes, usa esto y no mejora. ¿Cómo es posible que sea normal? Tiene razón y no tiene razón. Tiene razón porque el paciente está convulsionando. No tiene razón porque nada de todo lo que está diciendo ahorita está escrito en un documento. Ni siquiera envió un electroencefalograma que ubicara anatómicamente, electroencefalográficamente, dónde podría ser la lesión, para con eso tomar la decisión de cambiar el tipo de resonancia magnética, el tipo de corte de resonancia magnética y la secuencia de resonancia magnética. Porque en base a eso, la resonancia de resonancia magnética es para valorar sustancia blanca. El corte tendría que ser de 3 milímetros, porque el electroencefalograma me está diciendo que la convulsión está localizada hacia la circunvolución rolándica. Entonces yo sé que tengo que ir a buscar a nivel del parietal izquierdo, tengo que buscar a nivel de circunvoluciones y que la lesión está en sustancia blanca y que el corte tiene que ser milimétrico. Si ustedes ven, la siguiente imagen es la misma resonancia magnética, el mismo paciente, solo que con una secuencia diferente, con un corte diferente.
encontramos la lesión subcortical en la circunvolución. Y al encontrar esto sabemos que esta es la causa de la convulsión. El tratamiento es quirúrgico. Se llama esclerosis mesial. Pero no lo podíamos saber porque no teníamos la información para saber qué buscar. Si me manda una resonancia y no me dice para qué, yo tampoco sé qué hacer. Entonces es importante que ustedes cuando pidan un estudio sepan pedirlo para saber qué buscar, cuándo buscar y cómo buscar. Es importante la historia clínica en los estudios de diagnóstico porque si no, no hay forma de encontrarlos. ¿Tienen preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? Doctor, solo una pregunta. ¿Con qué se cubren los tatuajes o cómo es el proceso de preparación de esos pacientes? Bueno, si ya tiene un tatuaje, lo primero que vamos a valorar dónde está localizado el tatuaje, qué tamaño tiene. Por ejemplo, si es una tomografía cerebral y el tatuaje está en cuello y es un tatuaje más o menos que le abarca todo el cuello, no le hago la resonancia. No tengo forma de hacérselo. Le voy a causar una lesión. Agregue si el tatuaje está en toda la espalda, será peor. Entonces no le vamos a hacer la resonancia magnética, lamentablemente. Tenemos que valorar los pros y los contras. Y por eso es que tenemos que valorar el tamaño del tatuaje y dónde está localizado. Ahora, si está en el tobillo, es un tatuaje pequeño, pero el estudio es de cerebro, pues yo puedo introducirle al resonador y que ella me avise si en algún momento siente algún calentamiento en el tobillo. Lo puede llegar a sentir, ¿va? Si lo siente, paro el estudio y ya estuvo. Pero si está en cuello, no se lo hago porque yo sé que el efecto del resonador va a estar cerca del área del tatuaje. Ah, ok, entiendo. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda o comentario? ¿Está claro? Todo bien, doctor. Bueno, entonces, está claro, entonces concluimos la clase del día de hoy.